Hoy analizaremos algunas normas prácticas muy importantes para evitar cometer errores en la interpretación bíblica. La última vez mencioné lo importante que es ver el drama involucrado en las narraciones históricas. Sin embargo, el manejo de las narraciones históricas es un trabajo muy complicado, por lo que hemos establecido la siguiente regla: la narración histórica debe ser interpretada por la didáctica. Permítame repetirles, la narración histórica debe ser interpretada por la didáctica. Ya hemos invertido tiempo en definir cómo reconocer la literatura narrativa histórica. Cuando hablamos de la regla cardinal de la interpretación bíblica, la analogía de fe en que las Sagradas Escrituras son su propio intérprete y que nunca debemos poner una porción de las Escrituras arbitrariamente en contra de otra. Esto es particularmente verdadero cuando trabajamos con las narraciones, porque la tentación cuando leemos narraciones es sacar material teológico y doctrinal de estas narraciones, en las que no debemos hacerlo así. De hecho, a veces lo hacemos de tal manera que metemos a la narración en un conflicto con las porciones didácticas de las Escrituras. Algunos de ustedes están preguntándose, ¿pero qué es esto de literatura didáctica? La literatura didáctica proviene del griego didaskein o didascalos, que significa maestro o enseñar. Por lo tanto, la literatura didáctica es ese género de literatura cuyo principal objetivo es enseñar. Cuando vemos el Nuevo Testamento, podemos dividirlo de una manera suelta entre evangelios y epístolas. Los evangelios son narrativos y las epístolas son didácticas, es decir, que han sido diseñadas para enseñar e instruir, pero debemos ser muy cuidadosos aquí, porque hay bastante contenido en la enseñanza de los evangelios, y ciertamente existe material narrativo en las epístolas, por lo que no existe una distinción absoluta entre el evangelio y las epístolas. Pero en términos de énfasis, en términos generales y simples, el propósito del evangelio es contarnos lo que ha ocurrido, contarnos la historia, y el propósito de la epístola es explicarnos el significado de la historia. Por lo tanto, otra manera de delinear la diferencia entre el evangelio y la epístola es la siguiente: que el evangelio registra el evento, mientras que la epístola interpreta el significado del evento. Quizás el ejemplo más importante de la historia bíblica es la cruz de Jesucristo. La cruz de Jesucristo involucra un evento histórico en donde un hombre fue declarado culpable por un crimen en contra del gobierno romano y fue sentenciado a muerte por medio de la crucifixión. La historia nos cuenta y nos describe el ambiente, la locación, los caracteres involucrados, la forma de muerte empleada, e incluso las palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Y no solo recibimos información y detalles que describen de manera fiel el evento, también se ha registrado en los mismos evangelios la interpretación de algunas personas sobre el significado de este evento. Así, por ejemplo, Caifás dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Desde esta perspectiva, aprendemos que la ejecución de Jesús fue hecha fuera de la conveniencia política para que el Sanedrín judío se libre de la cólera de los romanos, y para tranquilizar a la gente, sacrificaremos a este predicador ambulante. Vemos el argumento de Pilato, quien se lava las manos y dice: «Yo no hallo en él delito alguno», y él tiene una interpretación de su propia conveniencia política. Escuchamos el testimonio del centurión al pie de la cruz, quien dijo: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Entonces,
¿Qué está pasando aquí? Era un evento de un pobre judío desorientado y conflictivo que fue llevado a la muerte por algunos fraudes políticos que tuvieron lugar en Palestina hace 2000 años. Era un charlatán farsante, culpable de traición a la sinagoga y al Estado. ¿O fue el Dios encarnado que iba a morir en la cruz por la expiación universal de miles de millones de personas en todo el mundo para darles vida eterna? ¿Cuál es el significado de la cruz? En el primer mensaje de esta serie, mencioné el peligro de la versión moderna de la pintura que los artistas sostienen: yo pinto, tú interpretas. Esto da lugar a diversas interpretaciones de la realidad. Habíamos advertido sobre el peligro del subjetivismo en la interpretación bíblica. Ha habido muchos intentos de mirar a la cruz y reinterpretarla conforme a las categorías del siglo XX. No obstante, lo que tenemos en el Nuevo Testamento no es un simple registro de ese evento en la cruz, sino también la interpretación de dicho evento en el Nuevo Testamento. Esta es la función principal de las epístolas, pero deseo recordarles lo siguiente. Si ustedes hubieran visto a Jesús en la cruz, hubieran visto a un hombre sudando, sangrando y muriéndose, y habrían visto su piel, su carne, sus huesos, su cabello y las uñas de sus pies, pero no hubieran visto todo este paquete de pecado humano envuelto en papel y puesto sobre su espalda. Era invisible. Por lo tanto, ¿cómo podían saber que esa muerte era expiatoria? Algunos dicen: yo creo en Jesús, pero Pablo es quien me causa problemas. Escucharé lo que dice el Evangelio, pero no esas epístolas de mente cerrada. Sin embargo, hay una conexión interna entre los Evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento. Ustedes no saben nada sobre Jesús, excepto por lo que aprenden de los escritores de los Evangelios. Y cuando colocan a Jesús en posición opuesta a Pablo, lo que ustedes están haciendo es poner a un apóstol en contra de otro apóstol. No obstante, la tarea de los apóstoles es decirnos lo que ocurrió y lo que eso significa. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos de no sacar deducciones de estas narraciones que se encuentren en colisión con lo que enseña la interpretación inspirada de los eventos en otros libros. Les daré un ejemplo de cómo podemos sacar conclusiones de narraciones que son tentadoras de hacerlo, lo cual es muy peligroso. Pienso en la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac. Kierkegaard estaba luchando con el drama de por qué Abraham madrugó para cumplir lo que Dios le había pedido. Sabemos que Abraham madrugó y que realizó un viaje de 3 días al monte Moriah y que hizo todo lo que Dios le mandó a hacer, y tomó a su hijo, lo envolvió con sus cuerdas, lo puso sobre el altar, sacó su cuchillo y lo levantó sobre el pecho de su hijo. Cuando estaba a punto de clavar la daga en el corazón de su propio hijo, el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo único». La conclusión que podemos estar muy tentados a sacar de este pasaje es la siguiente: que Dios estaba arriba en el cielo, caminando de un lado a otro, delante de su trono del cielo, pidiéndole a los arcángeles boletines de prensa cada 5 minutos. ¿Cómo ha progresado Abraham? ¿Sigue caminando hacia el monte Moriah? El ángel debió contestar: sí, ahora se encuentra a 17 millas antes del monte Moriah y está llegando rápido. Después de 5 minutos, Dios habría preguntado: ¿está tambaleándose? ¿Les parece que está perdiendo su confianza? Y Dios se retuerce las manos y seca su frente, preguntándose si Abraham será fiel. Ustedes conocen la respuesta. Todo lo que las Escrituras nos cuentan en las porciones didácticas de las Escrituras
es que Dios conoce todo de principio a fin, que Dios es omnisciente. Él sabía muy bien lo que Abraham iba a hacer de antemano. Y cuando el ángel del Señor vino y le habló diciendo, Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, ahora sé que temes a Dios, parecería que no lo hubiera sabido antes. Entonces diríamos, ¿cuál es el mensaje central de la historia? ¿Es el punto de esa narración histórica enseñarnos sobre el carácter omnisciente de Dios? Difícilmente. El objetivo de esta narración era revelarnos la naturaleza de la fe auténtica en un Dios soberano, contarnos sobre la prueba de fe de Abraham, no sobre una prueba a Dios. Dios no tuvo que pasar una prueba acerca de si tuvo o no fe en Abraham. La pregunta era si Abraham tenía o no fe en Dios. Por lo tanto, debemos tener cuidado en no sacar conclusiones de narraciones que podrían ponernos en contra del resto de la Biblia. La Iglesia mormona está edificada sobre la premisa de que Dios tiene un cuerpo físico, porque la Biblia dice en la narración de la creación que Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen. Y si ellos fueron creados a su propia imagen, entonces Dios debió tener cuerpo, porque Adán y Eva lo tenían, a pesar de que en todo el resto de las Escrituras se habla de la naturaleza espiritual de Dios. Habíamos tocado este tema cuando tratamos sobre el problema del lenguaje antropomórfico, que Dios se revela a sí mismo en términos humanos. Dios es descrito como alguien con apariencia de hombre, que se comporta como un hombre, por lo cual debemos tener cuidado de tomar esas características humanas y concretarlas como si describieran de manera exhaustiva el carácter de Dios, porque en cualquier otra parte de las Escrituras, aunque use características humanas, se dice que Dios no es un hombre. Es como un hombre, pero no lo es. Debemos tener cuidado con nuestra forma de interpretar la historia bíblica, y cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos otros problemas vinculados con las narraciones históricas. Por ejemplo, el Nuevo Testamento no solo registra lo que Jesús dijo, sino también lo que Jesús hizo y sobre la conducta de Jesús. El retrato de Jesús se pone frente a nosotros. En el libro de devocionales de Sheldon, En sus pasos, se ha enseñado una y otra vez como un principio guiador para la conducta cristiana, para la ética cristiana, que cuando seamos confrontados por alguna situación y no estemos muy seguros de cómo proceder correctamente, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué haría Jesús en esta situación? Por lo tanto, acudimos al Nuevo Testamento y vemos si existen situaciones paralelas a la nuestra y analizamos qué hizo Jesús exactamente. La pregunta, ¿qué haría Jesús en esta situación?, es valiosa, porque sabemos que la conducta de Jesús era impecable, que en su comportamiento no había pecado. No podríamos pedir un mejor modelo, una mejor guía o una mejor norma de conducta cristiana que la vida del mismo Jesús, excepto que aún esto engendra sus propios problemas especiales. ¿Por qué? Pues creo que la respuesta es obvia. Porque no importa qué más soy yo, podría ser un cristiano, pero no soy Jesús. Y hay ciertas cosas que Jesús hizo porque Él tuvo una misión que cumplir, la cual no es mi misión, y si Jesús no hubiera cumplido a lo que fue llamado, Él habría sido desobediente con Dios. Pero si yo hubiera imitado a Jesús, yo también habría sido desobediente con Dios. Pero, ¿cómo puede ser esto? Tomemos este ejemplo. Yo observo a la iglesia y a veces me siento contrariado y enojado porque veo que la iglesia no es tan pura como debería. ¿Tengo yo el derecho como cristiano de tomar un látigo y entrar a la iglesia y sacar a los cambiadores de dinero en medio de la ira e indignación en defensa de lo correcto? No, Jesús lo hizo.
Pero Jesús es el Señor de la iglesia, yo no lo soy. Por lo tanto, no puedo hacer todo lo que Jesús hizo. En el Nuevo Testamento, leemos que Jesús fue circuncidado por razones religiosas. ¿Significa eso que yo debería ser circuncidado por razones religiosas? No solo que no debo circuncidarme por razones religiosas, sino que Pablo nos advierte en el libro de Gálatas que es mejor no ser circuncidados por razones religiosas, porque si lo hacemos no por razones médicas, sino religiosas, nos estamos comprometiendo a vivir bajo la ley del antiguo pacto, y podríamos olvidar que cuando Jesús vivió su vida en perfecta obediencia, Él estaba viviéndola bajo las exigencias y condiciones del pacto de Moisés en el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto no comenzó hasta que Jesús lo inauguró en el aposento alto la noche antes de su muerte. Entonces, si imitamos y copiamos a Jesús en todo lo que hacemos, podríamos terminar en una clase de legalismo con el cual, de hecho, podría negar todo el propósito de su ministerio. Usted dice, eso nunca va a pasar. Yo le digo, sí pasa.